Y vamos, quería hablar, ya hace tiempo que quería hablar con el legislador porteño por el bloque Bien Común y titular de la Fundación La Alameda, con Gustavo Vera, por distintos temas, pero sobre todo porque ayer se ha presentado un libro sobre los laboratorios de cocaína en la ciudad de Buenos Aires, de autor del especialista Jorge Rodríguez, y estaba Gustavo en esa presentación. Gustavo, ¿cómo estás? Soy Ernesto Coco. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, esta presentación del libro, como para arrancar con lo más inmediato de ayer, fue bastante importante, tuvo mucha repercusión por el tema y por lo que se habló, por esta movida, si se podría llamar anti-Aníbal Fernández. Mirá, este libro creo que pasará en la historia con esos libros memorables que en los años 30 se escribieron acerca de la red de Sid Newell, una red de trata de personas donde cayeron decenas de comisarios y cientos de proxenetas, porque es una especie de auditoría colectiva elaborada por el ex asesor Jorge Rodríguez, pero en colaboración con muchos anónimos policías de base honestos de la prefectura, de la gendarmería, que aportan datos sustanciales respecto al estado de mafiosidad en que se encontraban las 53 comisarías porteñas, al legado que había dejado el señor Néstor Vallejo, que era mano derecha, digamos, del ministro, en aquel entonces Aníbal Fernández, de cómo cada una de estas comisarías había profesionalizado, sistematizado y planificado rigurosamente y verticalizado la represión mafiosa, digamos, de delitos, por encubrimiento de delitos en cada jurisdicción, y el peso específico del narcotráfico fue dando presencia con el correr de los años hasta ser uno de los componentes más importantes de la caja negra de las comisarías, y un capítulo aparte dedicado, digamos, a la instalación, penetración, liberación del territorio y luego armado de cocina de clorhidrato de cocaína por parte de un cartel dirigido por ex miembros del Sendero Luminoso, Marcos Estrada González y sus secuaces, que bueno, con lujo de detalles está descrito cómo fue avanzando paso a paso, qué zona liberó, con qué colaboración contó, qué pasó cuando fue la gendarmería, qué pasaba cuando estaba la policía. Bueno, y además, en esas 400 páginas ustedes tienen las denuncias presentadas al juez Federal Ramos, la inacción y las actitudes de juez Ramos, los mails que respondían mientras tanto Linda Garré, Cristina Camaño, Natalia Federman, Gustavo Palmieri, Ricardo Dios, funcionarios todos de altísimo rango del Ministerio de Seguridad que quedan plenamente al descubierto, las denuncias ante el Consejo de la Magistratura por la inacción del juez Ramos, las cartas y notas presentadas ante la Corte Suprema de Justicia, las denuncias ante el Procurar. Es decir, no estamos hablando de el caso de Martín Lanate y Salerno, estamos hablando de que mucho antes del triple crimen, la verdad que el rol que tuvo Aníbal Fernández, digamos, en el control de las fuerzas de seguridad y en su descomposición a nivel de la jefatura y en otras áreas claves, como por ejemplo la Inspección General de Justicia, donde tenía a Mamberti, o la Dirección Nacional de Migraciones, donde tenía a Ricardo Rodríguez, bueno, muestran, creo que a las claras, que el señor Aníbal Fernández, quizá junto con Jaime Sciusson, aunque estaban enfrentados por los mismos negocios, pero son los dos personajes más tristes de esta historia, en la cual la Argentina se ha convertido en el primer consumidor latinoamericano de cocaína, el tercer exportador mundial según la ONU, en un récord de lavado de dinero y en 4.000 pistas clandestinas de aterrizaje, y un país que era de tránsito ha pasado a ser de tránsito, de consumo y de elaboración y exportación. Gustavo, sé que estuvo hace unos cuantos días en el Vaticano, estuvo incluso pernoctando en Santa Marta. ¿Cuál fue la reacción del Papa Francisco cuando usted le comentó su proyecto de armar un frente político y social contra la candidatura de Aníbal Fernández a la gobernación bonaerense? A ver, con Francisco no hablamos de temas políticos partidarios, sí hablamos del crecimiento del narcotráfico, sí hablamos de lo que tiene que ver con la trata, con el trabajo esclavo, con los temas que nos unieron
hace muchos años y con los cuales venimos trabajando en común e incluso hemos construido una amistad en ese caminar. Ajá. Por supuesto que... Sí, de hecho dice el Papa que usted es el amigo trotskista que reencontró a Jesús. Así lo presenta, ¿no? Tengo un pasado religioso de muchos años, en su momento arrojé el niño con la bañadera porque había cosas de la institución, particularmente en la época de la dictadura, que no me simpatizaron, y bueno, y realmente cuando lo conocí a Bergoglio, bueno, tuve la suerte de reencontrarme un poco con los orígenes de una persona que predicaba con el ejemplo, que lo que decía con el pico lo sostenía con el lomo, que realmente sentía y se comprometía con los sectores más excluidos y pobres de la sociedad, y que de alguna manera volvía a recrear ese cristianismo original que hoy está de alguna manera conmoviendo a millones de personas que están haciendo lo mismo o que les está pasando lo mismo que me pasó a mí, solo que yo tuve la suerte de que fue en el periodo en que era Bergoglio todavía y no Francisco, ¿no? Claro, apuntaba que cuando, claro, si bien no hablan de política, como usted acaba de decir, salió el nombre de Aníbal Fernández. ¿Cuál fue la reacción de...? Mira, yo hay cuestiones que por razones de elementales y básicas no voy a plantear, pero si vos querés saber lo que pensaba Jorge Bergoglio respecto a ese periodo, 2007, 2008, 2009, 2010, donde Aníbal tenía un fuerte control de la fuerza de seguridad, tenés que fijarte en YouTube y mirar las misas que Bergoglio hacía en Constitución contra la trata y las cosas tremendas que denunciaba respecto al coima, respecto a sobornos, respecto al lavado de dinero, respecto al narcotráfico, y te vas a dar cuenta que la posición de Bergoglio no ha cambiado respecto a esas homilías que en su momento fueron durísimas y que tuvieron una relativa repercusión en aquellos años, pero están presentes y por suerte son un testimonio vivo que no me dejan mentir. Claro. Gustavo, estoy con Javier González y Gustavo Massimino en la mesa. Sí, soy Javier González. Yo quería preguntarle, ¿cómo se entiende que el autor de este libro, Jorge Rodríguez, estuvo 2 años contratado en el Ministerio de Seguridad, pasando informes muy exhaustivos a la ministra Garré, y después le pagan para esto y después no pasa nada? Evidentemente porque lo que querían era la hipótesis que plantea concretamente Jorge Rodríguez cuando denuncia por encubrimiento a Garré y a todos los subalternos inmediatos que tenía, es que se lo había utilizado para saber con precisión cuál era el estado en que había quedado la conexión entre los delitos y las comisarías en el periodo de Valleca Fernández, y una vez que tuvieron toda esa información, supongo que habrán armado un nuevo sistema de tarifas, y a partir de ahí Rodríguez pasó a ser prescindible. Obviamente Rodríguez lo hizo con la ilusión que tenían muchos en aquel momento de que Garré iba a ir a colocar el bisturí profundo y iba a extirpar de alguna manera la corrupción en la policía, pero lejos de eso, fuera de algunas medidas cosméticas como pasar a disponibilidad con jubilación de privilegio a un par de comisarios, la cosa no pasó a mayores. Sin embargo, un dato significativo, y es que la ministra Garré, hace varios meses, cuando empezó a revelarse que Jorge Rodríguez estaba aportando esta información y actualizándola, desconoció el vínculo de Rodríguez con el ministerio, inclusive lo trató de payaso, en el caso de Aníbal Fernández, o de una persona que mentía, que fabulaba. Y la semana pasada, cuando la entrevistó en Los Tobiasa, en una radio de un canal, en una radio de afín al gobierno. Afín al gobierno. Así se suele llamar, ¿no? Exactamente. Garré reconoció el vínculo, reconoció que los informes eran minuciosos, reconoció que Rodríguez trabajaba con policías honestos, reconoció que había una zona de la 1114 que era impenetrable, un eufemismo para hablar de territorio liberado, y si bien no dio crédito absolutamente a todo lo que denunciaba, no lo trató ni de mentiroso ni de loco, y por el contrario, pretende lavarse las manos diciendo yo judicialicé todos los informes que Rodríguez me entregaba, y bueno, ahí cuenta muy bien Rodríguez que respondía en cada mail, están los mails textuales, con la casilla y todo, de los funcionarios. Por eso Rodríguez en este momento está en el exterior, porque está corriendo riesgo de vida. Claro. Ayer vino a la presentación, y después se tuvo que ir, porque sabemos que está amenazado de muerte por los narcos y por un montón de jefes policiales que ahí aparecen con nombre y apellido,
denunciado de una manera que yo creo que desde los años 30 del siglo pasado, cuando fue la denuncia de la Signiwar, que no se hace un libro de estas características. Realmente les recomiendo que lo lean, y aparte claro que no tiene ningún fin comercial, el libro es de distribución gratuita, lo imprimió la legislatura, a pedido mío, que soy presidente de la Comisión Especial de Trata de Delitos Conexos, con lo cual todo el mundo tiene acceso al mismo, ¿no? Vera, Gustavo Massimino, buenas tardes. Hoy en el Universal de México, el colega José Vales escribe un artículo sobre la política argentina y menciona en un momento de que Zanini y Fernández son una especie de mochila para Scioli. Nos dice, de Zanini deberá ocuparse el propio Scioli, y de Fernández ya se ocupa especialmente el mejor aliado del gobernador, el Papa Francisco. Y sigue Vales, ya instruyó a uno de los suyos, el dirigente social Gustavo Vera, para que en estos 2 meses que siguen se ocupe de, entre comillas, José Efedrina. Vera no tardó un minuto, punto seguido. Fernández es la cobertura política del narcotráfico, puntos suspensivos, amén. ¿Es así, Gustavo? Por lo menos suena bastante verosímil. Bueno, por lo menos ya sabemos que hay trascendencias internacionales. Gustavo, de alguna manera, aunque no lo puedas decir abiertamente, las conversaciones de la política nacional con el Papa deben ser inevitables. Pero sí, pero a ver, son inevitables, pero nunca en términos políticos partidarios, siempre en términos de buscar de alguna manera el diálogo entre los argentinos, cosa que no existe. Llegar a una situación pacífica en las elecciones que lamentablemente se está alterando por sistemas que ya están totalmente caducos y que generan sospechas generalizadas de fraude de un lado y del otro. Pero bueno, sin duda, además de la pobreza, además de la falta de creación de empleo en los últimos años, además de la inflación, uno de los temas más preocupantes, digamos, en esta campaña es que van a ser los candidatos respecto al narcotráfico. Claro. Y una vez más nos toca como sociedad civil reclamar, digamos, de que haya una política de Estado más allá del partido que gane, que realmente erradique esta cuestión. Y bueno, Gustavo, se nos acabó el tiempo. Ya lo has escuchado, el top, y nos echan a todos. Gustavo Vera, legislador porteño por el bloque Bien Común y titular de la Fundación La Alameda. Gustavo, muchas gracias por estos minutos, ha sido realmente estupendo escucharte. Bueno, muchas gracias. Un abrazo.